Hola y bienvenidos otra vez al curso de Vida de Cristo 1. Hoy estamos en la clase número 9 y vamos a hablar de Jesús, el rabino judío. A veces nos es fácil olvidar que Jesús no era un cristiano con el mismo trasfondo que nosotros. Era judío con ese trasfondo, esa cultura, esa forma de pensar y enseñar y actuar. Y realmente es muy diferente a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer. Entonces, en esta clase me gustaría tocar varias áreas del ministerio de Cristo y cómo su influencia como judío y como rabino judío afectó su enseñanza y su vida, hasta sus seguidores también. Y quiero comenzar con esto, con una sección que tiene que ver con la mentalidad oriental. La mentalidad oriental. Y cuando hablamos del oriental o del oriente, estamos hablando de gente que viven más al este del mundo, ¿sí? De lo que pensamos en Medio Oriente, lugares como Israel, Jordania, Arabia, etcétera, ¿no? Es el oriente, China, todo eso. Y cuando hablamos del occidente o una mentalidad occidental, estamos hablando más al oeste del mapa, como son las Américas, por ejemplo, y Europa muchas veces también. Y hay una gran diferencia entre esos dos. Por ejemplo, para una persona del occidente, el oeste, la religión a veces consiste en información, ¿sí? Datos, hechos, listas, etcétera, lógica. Pero realmente el diablo tiene información, pero no le convence a seguir a Cristo, ¿no? La información no es suficiente. Para una persona del oriente, del este, la religión es toda la vida, ¿sí? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Un occidental quiere conocer el significado de la vida y un oriental quiere conocer el propósito de la vida. ¿Qué voy a hacer prácticamente? No solamente qué voy a saber, sino cómo lo voy a vivir. Y para el judío, como persona del oriente, el conocimiento acerca de Dios es adoración, si es que el corazón está involucrado. Entonces, cuando él está estudiando hebreo, la Torá, aprendiendo en la escuela, a la vez es adoración, es parte de su vida diaria, ¿sí? Parte de su corazón, porque ama a Dios y quiere complacerle. Entonces, si logras capturar el corazón, pues ya tienes la cabeza también. Pero si capturas la cabeza, tal vez tienes el corazón o tal vez no, ¿sí? Tal vez se queda en la mente y no se pone en práctica. Bueno, quiero que completan esta frase aquí. Bueno, ya dije un poco de esto. Esta frase, Dios es ¿qué? ¿Ok? Piensen un momento, si necesitan hacer una pausa en el video, llenen o completen esa frase. ¿Ok? Y a ver lo que dijeron. Muchas veces personas que son del occidente, del oeste, ellos ponen cosas como Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es justicia, Dios es recto, ¿sí? Y todo eso, por supuesto, es totalmente correcto, es todo eso y más, ¿no? Pero muestra una forma de pensar que es un poco ajena al oriente, ¿no? Porque esto es más abstracto, ¿no? Cuando uno trata de pensar en Dios es amor, ok, quiero que visualices el amor, ¿qué imagen viene a la mente? Bueno, a mi mente primero viene la palabra amor, las letras, ¿no? Es más abstracto. Pero cuando el judío piensa en símbolos, o piensa en esta frase, piensa en símbolos, el judío tal vez diría, Dios es refugio, Dios es fortaleza, Dios es mi pastor, Dios es mi luz. Y todos estos son símbolos o son imágenes que consigo llevan mucha información. Uno dice una frase pequeña y ya incluye mucha información conectada con esa imagen, ¿sí? Y así piensan los judíos, gente del oriente.
en Marcos 4, 24, dice, miren lo que oyen. No sé cómo lo traduce en cada versión que están usando, pero el griego literalmente dice, miren lo que oyen. Y uno dice, ¿cómo es posible eso? Porque estamos escuchando, ¿cómo vamos a mirarlo? Lo que escuchamos no tiene sentido. Pero cuando uno está pensando y escuchando en imágenes o símbolos concretos, pues uno lo escucha y ya viene una imagen a la mente y miramos esa imagen. Es posible lo que dice Cristo, ¿ok? Algunos ejemplos de esto para ilustrarlo un poco más. Si yo les preguntara de dónde viene la delincuencia juvenil, ¿qué dirían ustedes? Y otra vez contesten entre sí. Bueno, muchas veces van a decir de los padres que no dan un buen ejemplo, o la falta de formación, del ambiente del hogar, o sea, de las condiciones de la cultura, el barrio mismo donde uno fue criado, y otra vez todo eso es correcto. Son explicaciones del occidente que describen condiciones y es un poquito abstracto, aunque hay algo concreto también. Una vez un judío recibió la misma pregunta y él dijo, como respuesta de dónde viene la delincuencia juvenil, él dijo, si el padre come cebollas crudas y la mamá mastica ajo, no esperes que el aliento de los niños huela bien. Ok, ¿qué dijo? Básicamente dijo lo mismo acerca de la influencia del hogar, de los padres, etcétera, pero lo dijo de otra forma tan inusual, tan concreta, que ya eso queda más en la mente. Y si yo les preguntara en 3 días esa misma pregunta, tal vez vendría la respuesta concreta del judío, ¿no? Es una imagen, es un símbolo. Otro ejemplo aquí. Tenemos la frase, la luz del mundo. ¿Sí? Cristo es la luz del mundo. Bueno, es otra vez una imagen concreta, porque al decir luz, ya todos conectamos varias cosas con la luz, ¿sí? Buenas o malas, pero ya viene muchas cosas a la mente. Y es interesante que esta frase que aplica a Cristo como Mesías, esto también se conecta con su vida. La luz del mundo, Cristo, probablemente fue concebido durante la fiesta de Hanukkah, o sea, más o menos en diciembre, que es la fiesta de las luces, ¿sí? O tal vez cuando él está hablando en la fiesta de los tabernáculos, en Jerusalén, en el templo, él está enseñando acerca de eso y en capítulo 8, 12 y en 9, 5 de Juan, él dice, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué está pasando alrededor? Bueno, como parte del festejo, una corte del templo tiene 4 menorás enormes, casi 30 metros de altura en la corte, 4. Y cada menora tiene varias antorchas, sartenes llenos de aceite que están quemando y no son llamitas pequeñas, son llamas grandes que se ven en todo Jerusalén. Dice que no había casa ni patio de Jerusalén en esos tiempos que no recibiera luz de esas menorás cuando estaban prendidas en esa fiesta. Bueno, Cristo está ahí y él dice, yo les digo que yo soy la luz del mundo. Y la gente ya admirando esas menorás, ya de repente Cristo dice que es mayor que esas menorás. Wow, ¿qué significa eso? Ser la luz del mundo. Y así Cristo les dará una imagen que les queda grabada y también describe algo de su misión. Otra frase que escuchamos de Cristo es el agua viva. Y notamos con el nacimiento de Cristo que cuando nació fue envuelto en pañales y probablemente puesto no en un pesebre de madera con paja, sino probablemente en un abrevadero de piedras que se usaba para tomar agua para los animales. Entonces el agua de vida o el agua viva fue puesto en un abrevadero. Bueno, eso tiene sentido otra vez, ¿no? Y cuando hablamos de Juan 7, y dice que el que cree en mí,
de su interior saldrán ríos de agua viva. Bueno, el que cree en Cristo tiene Cristo adentro y Cristo sale como río de agua viva a esa persona. O con la mujer en Juan 4. Si supieras quién soy, nunca tendrías que tomar más de esta agua. Tomarías agua viva. ¿Sí? Nunca tendrías sed. Otra vez, una imagen concreta. Bueno, otro ejemplo. Pan de vida. Ya hablamos de esto un poquito, que Cristo dice que Él es el pan de vida que bajó del cielo. Bueno, una conexión a la maná del cielo, y vamos a hablar de eso más detalle después, en otra clase. Y otra conexión aquí que tenemos es donde nació, en Belén, que en hebreo es casa de pan. Entonces, otra vez, una imagen concreta que explica quién es Cristo y algo de su misión. Otro ejemplo tenemos en la historia de Jueces 4 y 5 de Jael y Sísara. Y si conocen la historia, si no, pues vayan y lean Jueces 4 y 5. Muy interesante la historia. Pero básicamente en esta historia, es donde Débora y Barak están peleando contra Sísara, el general del ejército de Jabín, uno de los reyes en ese tiempo. Y ya está perdiendo la batalla y huye corriendo Sísara a la carpa de Jael, una mujer que es judía, ¿sí? Entonces ella lo recibe en casa o en la carpa, que era costumbre para ahí dar hospitalidad, aunque a veces eran enemigos, uno siempre recibía y daba hospitalidad. Y Sísara, al estar tan cansado, ya toma un poco de leche como caliente y después se duerme. Y Jael ya toma, es casi como un clavo de madera con que sostenía la carpa, y ya le pega en la frente aquí, y ya pasa por su cabeza y va hasta el suelo y lo mata a Sísara. ¡Wow! ¡Qué historia! No es muy buena hospitalidad de Jael. Pero cuando un judío está leyendo esta historia, tal vez un chico judío en la escuela aprendiendo, él no solamente escucha esta historia, sino que ve más detalles concretos en los nombres primero y también en conexiones con otras partes de la palabra. Les voy a mencionar que en Génesis 3:15 tenemos la primera profecía del Mesías. Y dice Dios a la serpiente y a Eva, como consecuencia de ese primer pecado, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y escuchen esto, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? Entonces es como consecuencia del pecado que va a haber esta batalla, y que aunque la serpiente puede picar el humano, ¿sí? Pues el humano va a aplastar su cabeza. Bueno, se refiere en el futuro al Cristo, que finalmente va a derrotar a Satanás. Pero miren lo que pasa antes de eso. Primero tenemos esta historia de Jael y Sísara. Bueno, ¿qué significa Jael? Significa en hebreo, Yahweh es Dios. ¿Qué significa Sísara? Significa serpiente en hebreo. Entonces ya de repente no tenemos una historia de Jael y Sísara, tenemos una historia entre el representante de Dios y el de Satanás. Y es otra batalla en el conflicto entre Dios y Satanás. ¿Y quién gana? El Señor gana cuando Jael mata al siervo de la serpiente, Sísara. Y lo interesante es, ¿qué pasa? ¿Dónde lo mata? Lo mata ya aplastando la cabeza. ¿Ok? Entonces un chico judío, mirando eso, va a decir, ok, se cumplió pues la profecía, porque dice que los siervos de Dios van a aplastar las cabezas del siervo de Satanás, de la serpiente. Y esto es lo que pasó en esta historia. ¿Ok? Si no creen eso, pues vayan conmigo a otra historia, que es Goliat y David. Y otra vez, en 1 Samuel 17, tenemos los dos ejércitos de los filisteos e israelitas,
David llega para visitar a sus hermanos en la frente de la batalla y ve a Goliat, que está desafiando el ejército de Israel. Y David no lo aguanta más y como va la historia, él ofrece pelear contra Goliat, porque él no puede creer que nadie defienda el honor de Dios. Entonces, aunque él no puede usar la armadura, no tiene nada menos esto de la sonda, igual él se ofrece y se acerca y Goliat se burla de él, pero David toma su sonda, pone la piedra, la tira y ya, ¿qué pasa? La piedra le da ¿a dónde? En la frente, en la cabeza. Dice que entra por la fuente, que ya penetra ahí y se cae y David lo mata con la espada, si no estaba muerto ya. Otra vez, un chico judío, pensando de forma oriental, va a decir, ok, es otro capítulo en la misma historia, Dios contra el diablo, el siervo David contra el siervo de la serpiente Goliat, y miren lo que pasó otra vez, la serpiente aplastada, la cabeza de Goliat aplastada, como dice la profecía. Es una forma de entender y conectar ideas, una forma muy concreta. ¿Ok? Entonces, en este curso vamos a intentar mantener eso en mente, de ver cuántas veces utiliza la Biblia imágenes concretas que nos quedan en la mente. Algo muy importante cuando mucha gente no tenía la palabra escrita. Ok, esa es la primera sección acerca de cómo enseñaban los rabinos en el tiempo de Cristo. Y como él fue uno, él usaba muchas imágenes en su enseñanza. Ok, segundo bloque. Quiero hablarles de los tipos de rabinos que había en el tiempo de Cristo. Ok, porque obviamente había muchos rabinos de varios niveles, ¿sí? Mejor o menos conocidos. Y en este contexto cultural, pues hay que entender primero la palabra misma para maestro es Rav, R-A-B corta, ¿ok? Y cuando ponemos un sufijo i al final, significa mi. Entonces, Rabí es mi maestro, ¿sí? Rabí es mi maestro. Y también podemos decir rabino. Bueno, estos eran muy importantes, muy respetados en Israel por siglos y siguen siéndolos hoy como hombres dedicados a Dios que estudiaban la palabra y podían compartirla, muy importantes para los judíos. Y había dos tipos básicos de rabinos. Un tipo se llamaba el maestro de la Torá. A veces en los evangelios uno va a ver la frase un experto en la ley o un doctor de la ley. Todo eso es el mismo tipo de rabino, es este maestro de la Torá con descripciones diferentes, ¿sí? Y estos dominaban solamente la Torá, o sea que, bueno, digo solamente, era mucho, sabían el Pentateuco de memoria y podían trabajar explicando y ya conectando todas las partes del Pentateuco. Ellos contaban historias para ayudar a enseñar. Ellos conectaban ideas entre libros y entre secciones o conectando temas ahí en el Pentateuco. Y para ayudarles a enseñar, ellos podían pensar en parábolas y aplicaciones nuevas para facilitar el aprendizaje de los que estudiaban con este rabino. Pero había una desventaja o por lo menos una limitación que este tipo de rabino solamente podía enseñar lo que ya se había aprobado, ¿sí? Y la comunidad ya tenía como doctrina aprobada, correcta, ¿sí? Estos no podían recibir nuevas revelaciones, no podían enseñar nueva doctrina legítimamente. Claro que tal vez algunos eran falsos maestros y lo hacían, pero este tipo de rabino normalmente respetaba los límites de lo que podía enseñar o no enseñar, ya lo conocido. Y él tenía cierta forma, cierto patrón para enseñar. Primero, él decía, escrito está, y él citaba el texto del Pentateuco que iban a hablar.
Segundo, decía, y esto significa, y después ahí entraba la explicación, alegorías, parábolas, historias, etcétera, todo lo necesario para explicar bien el texto que están estudiando. Pero como no podía enseñar nueva doctrina, pues para ilustrar o para confirmar que él no iba fuera de los límites, él tenía, tercero, que citar una autoridad que pudiera confirmar lo que él estaba enseñando como la doctrina correcta. Entonces había rabinos como Akiva o Hillel o Shammai, rabinos más avanzados, conocidos, que podían dar revelaciones nuevas. Y si este rabino podía respaldar lo que él enseñaba con una cita de un rabino conocido, pues ya estaba aprobado. Y este tipo de rabino muy respetado y gente buena en la mayoría de los casos. Ahora, el segundo tipo de rabino que había en el tiempo de Jesús, y parece que había varios en ese tiempo, es un rabino con smija, así se dice en hebreo, smija. Y significa smija autoridad, autoridad. Estos también eran maestros de la Torá y también de la Haftorah, Haf como H-A-F, Torah, ¿sí? Y básicamente significa el resto del Antiguo Testamento. La Torá, el Pentateuco, y Haftorah, el resto del Antiguo Testamento. Y ellos sabían de memoria todo el Antiguo Testamento y eran profesores excepcionales. Podían enseñar cualquier cosa con claridad, con aplicación, y la gente podía aprender, podían enseñar a cualquier tipo de audiencia, ¿sí? Y lo interesante también para mí es que tenemos historias de estos rabinos con smija también sanando. Yo tenía la idea de que Cristo fue el único que sanaba y por eso fue inusual, y claro, fue excelente eso, pero hay historias de estos también sanando algo. No creo que resucitaban a la gente, creo que eso fue algo único de Cristo, pero me sorprendió un poco eso. Y estos rabinos que tenían smija podían recibir nuevas ideas para enseñar que nadie había enseñado antes, ¿sí? Porque la autoridad que tenían, la smija que tenían, les permitía pasar los límites con nuevas revelaciones de Dios. Y se suponía que siempre iba a ser de Dios y su Espíritu. Bueno, estos también tenían un patrón de cómo enseñaban. Empezaban también ellos con escrito está y citaban el texto del Antiguo Testamento. Después dijeron, como parte de la explicación, ustedes han escuchado qué significa esto. ¿Ok? Entonces referían a la explicación. Pero después decían, pero yo les digo qué significa esto. Y ahí es donde entraba la nueva revelación. Y podían ya extender la doctrina o el conocimiento con revelación de Dios. Y tenían la autoridad para hacerlo. ¿Ok? Ahora, ¿a quién le suena? ¿Sí? ¿Le suena conocido? Claro, Cristo enseñaba así por lo menos 5 veces en el Sermón del Monte. Él dice algo como, ustedes han escuchado que no deben matar. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano es culpable. ¿Ven lo que hizo? Pues ya puso el texto que iban a hablar, dijo, ustedes han escuchado esto, la explicación típica, pero yo les digo, y así lo extiende ya. Y no viola el espíritu de la enseñanza, es que se agrega algo más para profundizar la enseñanza. Y Cristo lo hace con varios temas en el Sermón del Monte. Por eso dice al final del Sermón del Monte, en capítulo 7, casi el último versículo ahí, en versículo 29, dice que la gente que escuchaba se asombró. Y uno dice, ¿por qué se asombró? Pues dice, porque enseñó Cristo como uno que tenía smija, uno que tenía autoridad para enseñar nuevas cosas, ¿sí? Les sorprendió por un lado, pero podían reconocer que parece tener smija,
Y la pregunta después era, ok, ¿dónde uno obtenía la smija? Ok, bueno, vamos a ir a otra sección aquí. Les invito a buscar conmigo Mateo 21, 23 en adelante. Voy a darles un ejemplo del tipo de conversación que los judíos tenían con y acerca de Cristo. ¿Okay? Por ejemplo, leyendo aquí en la última semana de la vida de Cristo, cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué smija, con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta smija? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué smija hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta, o sea que el pueblo piensa que Juan era un maestro con smija, con autoridad desde el cielo. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, aunque tenían ideas. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué smija hago estas cosas. Ahora, esto es muy normal, o sea, no es anormal que ellos quieran saber. Ellos están a cargo de la enseñanza religiosa en Israel, quieren rendir bien eso y quieren parar cualquier apostasía, cualquier doctrina falsa que se diera, y parece que Cristo, lo que él está enseñando en todo su ministerio, realmente no va de acuerdo con lo que ellos entienden de su interpretación y tradición. Y quieren saber, ¿de dónde sacaste todo esto? ¿Quién te dio la autoridad para enseñar así? ¿Quién te dio smija? Ahora piensen ustedes en quién dio smija a Cristo para enseñar. Si piensan en su ministerio, ¿quiénes eran? Okay, tenían que tener dos autoridades, rabinos normalmente, que el proceso era que dos rabinos con smija tomaban a otro rabino que enseñaba muy bien, lo examinaban para ver si sabía lo necesario, y después cuando estaban contentos que él sabía y podía funcionar como rabino con smija, lo llevaban frente a testigos, tal vez la sinagoga, algo así, y anunciaban al pueblo, este hombre tiene smija de nosotros para poder enseñar. ¿Ok? Y la gente reconocía, ok, la smija pasa de estos hombres a Cristo, o sea, lo hereda. Ellos no perdieron su smija, pero Cristo ya, el rabino, ya es autorizado para enseñar con smija, con autoridad. Y hasta el día de hoy, cuando los rabinos judíos que están en la preparación, en la escuela judía, la yeshiva, cuando ellos se gradúan, dicen que ellos reciben smija. Y normalmente es de uno de sus profesores o rabinos ahí en la yeshiva. ¿Ok? Entonces todavía es un término que usan para destacar que uno tiene autoridad ya para funcionar como rabino con smija. Volviendo a la pregunta, pues, ¿quiénes eran los dos que daban esa autoridad a Cristo? Y vemos que el primero es Juan, el Bautista, que parece tener su smija de Dios. Y Juan destaca a Cristo, dice, este es el que viene, que va a enseñar y que va a castigar y que va a bautizar con fuego. Este es el de Dios, ni merezco desatar sus sandalias. Es smija impresionante, ¿sí? Y después, Dios mismo, en el bautismo de Cristo y luego en la transfiguración, dos veces Dios habla directamente desde el cielo y les dice a todos, este es mi Hijo amado, a quien amo, a quien he elegido, escúchenle. ¿Sí? No puede haber mejor smija ni más directa que eso, directo de Dios. Si ustedes dudaban, soy Dios, escúchenme y escúchenme a este aquí. ¿Sí? Y de hecho le da una smija, una autoridad más alta a Cristo que a cualquier otro, porque dice, estando Moisés y Elías ahí,
dice, escuchen a Cristo más que a Moisés y Elías. Impresionante ahí, ¿ok? Entonces, ya sabemos qué tiene que ver esto de las mijas. Ok, ya no he estado avanzando, pero ya dije eso. La última pregunta con eso es de dónde vino la mija original, ¿sí? Se cree en Números 11, cuando Moisés está con Aarón y los 70 ancianos, y el Espíritu viene sobre ellos, ¿sí? Y tienen autoridad para enseñar y juzgar y ya trabajar con Moisés y Aarón para aliviarles la carga. Parece que desde ese momento ellos iban como dando o delegando esas mijas y la cadena de autoridad seguía hasta el tiempo de Cristo y más adelante. Ahora, estos rabinos con smija, pues, eran los que tenían Talmidim. Se escribe T-A-L-M-I-D-I-M. Y es lo que nosotros diríamos discípulos, Talmidim. Un discípulo es Talmid, plural es Talmidim. Y estos eran los que mencionamos el otro día, que habían llegado al tercer nivel de estudio y que ya querían avanzar más. Iban y elegían a los rabinos con quienes querían estudiar, y el rabino los examinaría para ver si sabían lo suficiente, si el carácter de ellos era suficientemente bueno, y así ya podían empezar a estudiar con él. Y a veces duraba 15 años esta preparación. Y la meta era llegar a ser como el rabino, como hablamos el otro día, estar tan cerca de él que está cubierto con su polvo, ¿sí? Que llega a ser como él, ¿ok? Y eso nos lleva, pues, a la próxima, que es la elección de los 12, siendo rabino con smija Cristo, pues, quienes iban a ser su talmidim, sus discípulos para enseñar y seguir. Y en Marcos 13, si quieren ver, ir a Marcos 13 al 19, muestra que Cristo elige a 12 después de orar toda la noche, como dice en Lucas. Y son 12 bastante interesantes. Miren aquí algunos de los 12. Un celote que quería pelearse con todos, en contra de todos los que no favorecían a Israel. Un cobrador de impuestos, pues un enemigo del celote, porque él colaboraba con los romanos y tal vez fue deshonesto también. Nada que ver con los celotes. Cristo eligió a varios pescadores no educados. Antes tal vez ni llegaron al segundo nivel. Tenía varias edades, parece, diferentes. Y es posible que Judas haya sido un herodiano, que es otro grupo diferente a los celotes o los judíos ortodoxos. Entonces uno se imagina a Cristo orando, después eligiendo a estos y ellos mirándose entre sí. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Realmente Cristo te eligió a ti? ¿Cómo puede ser? Y varios, me imagino, pensaban así. No fue en grupo, muy ameno al principio, sospecho por lo menos. Y me hace pensar en a quienes Cristo elegiría hoy. Tienen esta lista aquí que pueden mirar. Habría una variedad tremenda, me imagino, de educación, de posición económica, de experiencias, de papeles o roles en la sociedad. Me imagino que habría un poco de todo si Cristo viniera hoy para elegir sus 12 entre nosotros. Y me imagino que habría algunos que diríamos, pero ese tipo no merece estar en el grupo de apóstoles. ¿Por qué lo eligió a él? Yo lo conozco a él y él no es nada bueno. Y pensaríamos en otras personas. Si el mismo grupo tal vez no se llevaría bien. Entonces, si estamos hablando de Estados Unidos, tal vez habría blancos y negros, donde ha habido tensión. Tal vez habría también republicanos y demócratas. En cada país, ustedes pueden llenar los espacios con los nombres de grupos o personas que están en conflicto. Bueno, imagínense que Cristo elige a alguien de cada grupo así para ser sus seguidores. ¿Qué está diciendo Cristo?
con eso. Nos puede dar un mensaje excelente. Al principio de su ministerio, está buscando unir a ellos. Al final de su ministerio, Juan 17, que ora que todos sean uno, como el Padre y el Hijo son unos. ¿Sí? Es un mensaje poderoso. Y el énfasis no está tanto en los apóstoles, sino en Cristo, porque es Él que va a hacer posible esa unidad y esa preparación de un grupo tan diverso. Tenemos un ejemplo de un llamamiento en particular, donde Cristo se acerca a Mateo, el publicano, Leví, y dice que debe seguirle. Y Mateo lo deja todo y se va con Cristo. No sabemos si agarró su bolsa de dinero al salir o sus libros como que tenían ya lo que había hecho. No sabemos si él notificó a los romanos que ya dejaba ese puesto, pero de alguna forma se vino con Cristo directamente. Y todos parecían seguirle así. Y la próxima escena en Mateo 9 nos muestra a Cristo comiendo con pecadores y publicanos, probablemente en la casa de Mateo, y los judíos empiezan a enojarse otra vez más con Cristo por la compañía que tiene. Y uno se pregunta, ¿quiénes son, pues, esos de hoy, publicanos y pecadores de hoy? Bueno, Cristo estaría con ellos para ayudarles. Y eso nos hace pensar que hasta qué punto podemos agarrar a esas personas, influenciarles para bien, en vez de ser influenciados para mal, ¿no? Ha habido hombres que han ido a evangelizar a prostitutas y se han caído con ellas, ¿sí? Pero hay otros que han ido, han evangelizado y las han rescatado de eso. ¿Cuál queremos ser? Queremos ser como Jesús, obviamente, que levanta a las personas con las cuales está. Otra pregunta rápida que a veces surge es, ¿cuántos años tenían los discípulos cuando fueron llamados? Y la verdad es que no sabemos. Tenemos como una o dos pistas, tal vez. Pedro parece ser el mayor, tal vez porque habla primero en muchas instancias. Pero de edades nunca dice. Sabemos que Cristo tenía más o menos 30 años, según Lucas, cuando comenzó. Tendría sentido que ellos tendrían menos de 30, pero tal vez otros eran mayores. Pero hay una historia interesante en Mateo 17, 24 en adelante, donde Pedro viene y le pregunta a Cristo si él va a pagar el impuesto que tienen que pagar. Y parece que se refiere a un impuesto en Éxodo 30, 14, que todo judío varón adulto debe pagar. Y Cristo dice, sí, vamos a pagarlo. Y manda a Pedro a pescar y dice que el primer pescado que agarras tendrá una moneda en la boca que será suficiente para pagar los impuestos. Bueno, aparte de lo genial que es esa historia, ¿no? Y lo dice como si nada, ¿no? Y me gustaría saber más. Aparte de eso, el detalle que me interesa aquí es que solamente había para ellos dos, ¿sí? Y sabemos que ese impuesto fue pagado por varones más de 20 años o 20 años y más de edad. Entonces, si solamente Cristo y Pedro pagaron, tal vez significa que fueron los únicos dos que tenían más de 20 años y los demás tenían menos, que eran adolescentes. Y algunos piensan que tal vez Juan tenía menos de 10 años, posiblemente, que es posible porque escribe Juan y Apocalipsis en los 90, como 60 años después de esto. Tendría que ser bastante joven durante el ministerio de Cristo. ¿Ok? Y otra pista tal vez es cómo se portan los apóstoles a veces, como 4 o 5 veces dice que ellos están peleándose entre sí para ver quién es el más importante, quién es el más grande. Y bueno, eso suena exactamente como chicas adolescentes, ¿sí? Que se pelean por esas cosas. Entonces, no sabemos, pero es llamativo pensarlo y esa historia tal vez es una pista. No importa al final realmente, porque lo importante es que ellos hayan seguido a Cristo y hicieron lo que hicieron en el ministerio y después. Entonces la edad no importa.
pero llama la atención. Ahora, hablemos un poco de lo que significa la idea de seguir o el concepto de seguir. Hoy en día tenemos las redes sociales y hablamos de seguir a alguien en Twitter o seguir a alguien en Facebook, ¿no? Y cuando hablamos de eso, ¿qué es lo que estamos diciendo que requiere seguir a alguien en Twitter o en Facebook? Básicamente, uno se anota, hace like o check, así, y ahí está siguiendo y recibe todas las noticias de esa persona. Pero es bien pasivo, porque no tienes que hacer nada para seguir a alguien en Twitter o Facebook. Si jamás lo miras otra vez a lo de esa persona, pues no importa. No tienes ninguna responsabilidad. Es pasivo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de seguir a un equipo atlético, ¿sí? Profesional, ya es otro tipo de seguimiento, ya más serio, no es tan pasivo. Según el equipo y según los fanáticos de ese equipo, pues si estamos hablando de alguien como Real Madrid, alguien como en Argentina Boca o River, quien sea el equipo de cualquier país, ya estamos hablando de gente que van a los partidos si es posible, gastan dinero para eso y también a veces compran camisetas o gorras del equipo. Tal vez miran en televisión cuando no van, se enojan, gozan, se pelean con otros que son del otro equipo, tal vez no físicamente, pero por lo menos discuten con ellos. Pues el seguir un equipo ya es más involucrado, no es tan pasivo y implica a veces tiempo, dinero, esfuerzo y ya un compromiso diferente. Ahora, cuando Cristo pidió que los discípulos le siguieran, ¿qué es lo que ellos entendieron? Y eso es como empezamos a hablar de cómo los rabinos con smicha enseñaban a sus personas, ¿no? A sus seguidores. Que no fue nada de información solamente, había información, pero fue más un compromiso de vida total. Que ellos dormían en el mismo lugar, comían, caminaban, fueron enseñados, viajaban y duraba años esto, ¿sí? Y querían transformarse para ser como ese rabino con smicha, ¿sí? Eso es seguimiento como ellos pensaban en ese tiempo. Y eso es lo que Cristo esperaba. Por eso podía decir, si alguien me sigue, pues que tome su cruz y me siga. Bueno, estamos hablando de ir a la muerte. Si alguien me sigue, es posible que te arresten, que te lleven frente al concilio, frente a la sinagoga, que te torturen, que te azoten, que te maten. ¿Sí? Ya, mucho más serio. Si alguien me sigue, es posible que haya división en la familia, que esposas y esposos se peleen, que hijos y padres se peleen, que traicionen uno al otro, porque yo vine para traer no paz, sino una espada. Hay que entender bien eso en contexto, ¿sí? Wow. Ese tipo de seguimiento no es pasivo, ni es como los equipos. Esto es vida y muerte. Y de eso se trataba, seguir a Cristo como este tipo de rabino. ¿Ok? Entonces, es llamativo comparar nuestro concepto de seguimiento con lo que tenían ellos. Y uno se pregunta, como a veces hacen con las dietas y calculan cuánto necesitamos de cada cosa cada día para llegar a los requisitos diarios mínimos, ¿sí? ¿Cuáles serían los requisitos diarios mínimos para seguir a Cristo? ¿Implicaría tiempo con Él? ¿Implicaría sacrificio de dinero, de tiempo, de esfuerzo? ¿Implicaría ya tiempo con la palabra, tiempo en oración, tiempo sirviendo a la gente, tal vez sufriendo? Son los requisitos mínimos. Realmente el requisito mínimo es le das la vida a Cristo. ¿Sí? Esa es la idea de seguir. Bueno, y finalizamos esta sección enfatizando que Cristo llamó a sus discípulos.
muy inusual. Normalmente aplicaban ellos a él, pero él los llamó y con eso él les decía que él creía que ellos podían llegar a ser como él, que eran capaces de aprender y hacer lo que él quiso de ellos. Fue un honor ser llamado por Cristo. Y vemos que al final, 11 de los 12 le siguieron toda la vida y 10 de esos 11 perdieron sus vidas siguiendo a Cristo. Entendían bien el compromiso y es para nosotros ya tal vez tomarlo más en serio lo que significa seguir a Cristo, no solamente aparecer los domingos y listo, no solamente dar una monedita de vez en cuando, no solamente hacer una cosa buena cada mes, es toda la vida, toda la vida. Bueno, la próxima sección tiene que ver con estilos de enseñanza rabínica. Y la palabra aquí que quiero que apunten es esta aquí, pardes, que en hebreo significa jardín o huerta. Edén era un pardes, ¿sí? Paraíso, tal vez diríamos nosotros. Y esta palabra se usa porque se compara el aprendizaje de los rabinos con la experiencia placentera de estar en el jardín y participar, comer del fruto y beneficiar la salud con lo que está en el jardín, ¿ok? Entonces, las letras de esta palabra, las mayúsculas aquí, indican 4 tipos de enseñanza. Primero, peshat se escribe P y después una apóstrofe, S-H-A-T, peshat. Vamos a detallar estos. Segundo, remes, R-E-M-E-Z, remes. Tercero, drash o midrash, que hemos mencionado antes, como casa de midrash, D-R-A-S-H. Y cuarto, sod. ¿Ok? Ahora, explicando un poco más, peshat literalmente significa sencillo. Algo sencillo, algo bien obvio, bien directo, y es normalmente como hacemos hoy en la exégesis, usamos léxicos, usamos herramientas, comentarios, etc., para llegar al sentido más directo, más obvio del texto. ¿Ok? Entonces, Mateo 6, 31 en adelante, habla de cómo no deben preocuparse por la comida, por la ropa, porque los paganos buscan todo eso, pero busquen primero el reino de Dios y todas estas cosas se les añadirán. Algo bien directo. Entonces es peshat, es sencillo. Y tenemos mucho del ministerio de Cristo que fue bastante directo, peshat. ¿Okay? Segundo, tenemos aquí remes. Y creo que este es mi favorito, ¿no? Y vemos mucho de esto en la enseñanza de Cristo. Es una pista o alusión. Una pista o alusión. Básicamente es decir parte de algo y te hace pensar en el resto, ¿sí? Decir parte de una frase, parte de una idea. Y la idea aquí es que la gente con quien estás hablando ya conocen el tema tan bien que al decir solamente esto o al ver solamente esto, ya entiendes todo. Y la primera persona no tiene que decirlo todo, porque con esto basta. ¿Ok? Ahora vamos a darles algunos exámenes aquí. ¿Ok? Yo voy a dar la primera parte de la frase y ustedes dan la última parte. ¿Ok? Entonces la primera, ¿quién mal anda? ¿Qué? ¿Ok? Bueno, a ver si dijeron correctamente. Mal acaba. ¿Ok? Es la frase normal. Otro. Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Ok? En inglés esa frase es más vale un pájaro en mano que 2 en la zarza. Es un poco diferente. Otro. Agua que no has de beber, déjala correr. ¿Ok? Y uno más. El zorro pierde el pelo.
¿ok? Pero no las mañas, es como supuestamente termina. Ahora, les digo que cuando yo hacía esta frase y quería comunicar esta idea, ya lo sabía hacer en inglés porque sabía lo que normalmente la gente sabe en inglés o en este país. Pero no sabía totalmente las frases comunes como estas en español. Entonces le pedí a Pedro del Pozo que me ayudara, y Silvia, su esposa, para armar algunas de estas frases, porque no las sabía, ¿ok? Entonces, lo interesante es cuando me dio la lista, no sabía ninguna. Y me imagino que ustedes las sabían todas. Y sería igual tal vez si ustedes lo hicieron en inglés o en alemán o cual idioma fuera. Pero ese es el punto, que ustedes me dicen a mí, el zorro pierde el pelo, no sé qué decir, no me sugiere nada. Entonces el remés falla porque no sé el resto. Diría algo como, pobre zorro, pero nada útil para la frase. Y así es, Cristo y los rabinos enseñaban con frases, con ideas, con citas ya conocidas por su audiencia, ahorraban tiempo y ya involucraban más a la audiencia. ¿Ok? Otras pruebas aquí. ¿Ok? A ver, díganme qué es eso. Y espero no enojar a nadie. Ok, esto por supuesto es la camiseta de Barcelona. Pero cuando yo puse esto, tal vez ustedes pensaron directamente en Barcelona, a lo mejor pensaron también en Messi, a lo mejor también en su número 10, tal vez algunas copas en que ha jugado, tal vez el Mundial, y con todo esto tal vez los perdí completamente en esta clase. Ya están pensando en mundiales y ya los perdí. Ojalá que no, ¿ok? Otro. ¿Esto qué es? Ok, los que conocen los autos saben que es Peugeot. Y en algunos países hay muchos Peugeot, en otros no tantos. Entonces yo no conocía esto tan bien. Ok, otro. Otra vez, según el país, tal vez lo conocen. Esto es Pemex de México, sí, Petróleo de México. Pero no hubiera conocido esto yo. Otro. A ver si tienen hambre. Porque esto es de Toblerone o Toblerone. Muy bueno. Y uno más. Esto. La B les da una pista. Es Bimbo, ¿sí? De pan y dulces ahí. Y eso, cuando fui a Argentina la primera vez y vi esto, Bimbo, y la gente decía Bimbo, yo digo, ¿qué es Bimbo? Dice, es pan. Y yo digo, es gracioso porque en Estados Unidos a veces Bimbo se refiere a una mujer floja, una mujer cuestionable, ¿no? Tal vez prostituta. Entonces no fue la imagen pan o postres que yo pensé la primera vez que lo vi. Ahora, estos también muestran el concepto de remés, que es parte de algo, pero no es todo. ¿Ok? Un ejemplo aquí en Mateo 21:15. Si vamos, Mateo. Cristo está en el templo, ha entrado ya a la entrada triunfal y dice en 14, vinieron a él en el templo cojos y ciegos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? O sea que para nosotros es un intercambio interesante, pero no entendemos y por qué se enojaron estos aquí tanto. No fue tan malo lo que dijo. Fue algo normal, tal vez recitando parte de un salmo, San al hijo de David. Pero los fariseos no lo tomaron así, los líderes aquí. Ellos primero tal vez se enojaron porque decían que Cristo era el Mesías y algunos no estaban de acuerdo con eso. Y después, tal vez se enojaron porque reconocieron el pasaje y este pasaje es una cita de Salmo 8:2.
Y en Salmo 8, están alabando a Dios los chicos, ¿sí? Entonces, con esto está implicando que cuando los chicos alaban a Cristo, que Cristo es Dios. Y los fariseos no quieren eso tampoco. O también en el contexto en el grande de Salmo 8, dice que los enemigos de Dios serán silenciados. Bueno, si es el caso, pues, si Cristo es Dios y los enemigos serán silenciados, pues Cristo está implicando que ellos son enemigos de Dios. Entonces, nada de eso es aceptable para ellos. Ven como nosotros lo leemos y entendemos parte, ellos lo escuchan y entienden otra cosa totalmente. Eso es un revés, y Cristo lo hace mucho en su ministerio. Ok, tercero, habla de drash o midrash, que es todo esto lo que puse aquí. Y realmente aquí hay tres partes que quería destacar. Primero, esto puede ser una enseñanza alegórica. Cuando uno toma un objeto y después lo usa para enseñar algo, ¿sí? Uno toma algo, por ejemplo, en Mateo 5:13 al 16, Cristo dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Bueno, obviamente ellos no son literalmente sal y luz, es una ilustración indicando las cualidades que deben tener y mostrar en el mundo, ¿sí? Entonces es alegórico porque se aplica a alguna enseñanza, ¿ok? Y Cristo hace esto todo el tiempo. El reino de Dios es como una mujer que tomó una cantidad de masa. El reino de Dios es como un hombre que se fue de viaje y dejó 5 talentos y 2 talentos y 1 talento. El reino de Dios es como el hombre que encontró un tesoro en el campo y muchos más ahí. Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. ¿Sí? Son objetos que Cristo usa para enseñar con alegorías o con lecciones así. También en este tipo de enseñanza hay aplicaciones subjetivas que tal vez no están en el sentido original del texto, o sea, no fue lo que el autor original tenía en mente cuando lo dijo, pero la enseñanza, el drash, no viola tampoco el pasaje, el espíritu del pasaje. Eso vimos algo con Mateo cuando él aplica la profecía acerca de la Virgen en Isaías 7 a Cristo en Mateo 2, ¿sí? O sea, ya fue cumplida la profecía, pero Mateo ve una similitud y toma la misma y lo aplica a Cristo. No estaba en Isaías la intención original del autor, pero tampoco viola el principio. De hecho, encaja bien. Es algo que conecta bastante bien. Y así hacen los rabinos y hasta los autores de los evangelios y la Biblia. Pablo también lo hacía. ¿Ok? Ahora, obviamente, parte del problema de esto es que cuando uno empieza a ser más subjetivo y va más allá de lo que está escrito, que en el sentido de violar el texto, no queremos hacer nunca, ¿no? No queremos violarlo. Cuando uno es más subjetivo, hay más peligro de desviarse y errar, ¿no? Entonces, por eso tal vez nosotros, históricamente en la Iglesia de Cristo, hemos sospechado un poco más este tipo de enseñanza, porque uno dice, wow, puedes tomar el texto y hacerlo decir lo que quieras, y obviamente no queremos abusar del texto. Ahora, la tercera parte aquí en esto es la palabra derasha, como suena, derasha. Y viene de drash, como ven. Y esto es cuando en la sinagoga, cuando leían el pasaje del día en la sinagoga desde el Bemá, y después se sientan en el Bemá de Moisés y explican el pasaje, la explicación que da la persona se llama la derasha. Y es lo que Cristo hizo, leyó el pasaje de Isaías, se sentó, dice, aquí hoy este pasaje se ha cumplido. Fue su derasha de ese día, ¿sí? Entonces, eso viene de esta palabra drash también.
Y finalmente, sod, como algo secreto, algo místico o escondido, ¿sí? Esto para mí es el más resbaladizo, ¿no? Es el más difícil de agarrar bien y entender. Porque creen los judíos que Dios da sentido hasta las cosas más pequeñas que hay en el texto y que puede haber sentido oculto en el texto que ellos quieren descifrar y sacar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ellos juegan con la ortografía de palabras, como se deletrean. A veces cambian las posiciones de las letras y juegan con los sentidos que resultan. Por ejemplo, ven aquí dos palabras en hebreo. Esta palabra a la izquierda, comenzando aquí con la mem, a la derecha, como es en hebreo, mem, shin, he, ok, es Moshe, es la palabra para Moisés en hebreo, Moshe, mem, shin, he. Ahora, si miran a la derecha, tenemos la otra palabra, es la he, shin, mem, es al revés, ¿sí? Y esto significa el nombre. Normalmente cuando uno dice Hashem lo dijo, el nombre lo dijo, es Dios. Hashem es Dios, ¿ok? Entonces, los judíos que están en esto dicen, hay una conexión entre Moshe y Hashem. Es al revés, que Moshe es el profeta de Hashem. Y ven esa conexión y después dan muchas más explicaciones, ¿ok? Ahora, es interesante y a veces uno puede ver conexiones, pero como dije, es el más difícil de cómo clavar y entender exactamente. Y otra vez decimos, bueno, esto se podría abusar fácilmente si no tenemos mucho cuidado. Número 2 aquí, otra forma de sod es el uso de valores numéricos de las letras hebreas o de palabras o frases hebreas que se llama gematría, que mencionamos ya cuando hablamos del nombre de David, que tenía el valor numérico de 14, y conectamos 14 con las 14 generaciones, ¿sí? O con las 14 puntas de las estrellas ahí, o la estrella en Belén. Es tomar un número de una palabra y jugar con eso, conectarlo con otro. Les doy un ejemplo. Las palabras amor, que es ahava en hebreo, y uno, ejad, si uno calcula los los valores numéricos de esas dos, pues cada uno tiene un valor de 13. Si cada palabra de esos dos, un valor de 13. Entonces dicen, eso muestra una conexión entre esas dos palabras, entre amor y entre uno. Ellos dicen, Dios es uno, ¿sí? Es el único. Entonces, Dios es amor. ¿Ok? ¿Ven la conexión ahí? Después dice, Jesús y Dios son uno. El amor y uno son inseparables. ¿Sí? Jesús y Dios son uno y ellos son el amor. Bueno, hay conexión en cuanto a las ideas, entonces uno puede entender esto por lo menos. Hay otros que son más buscados y más difíciles de comprender y realmente soy un poco cínico con algunos porque no veo la conexión. Tal vez viene por ignorancia mía o tal vez realmente están empujándolo demasiado. Pero esto fue algo que hacían y hacen todavía los judíos que juegan con estos tipos de enseñanza. ¿Ok? Entonces, pardes, estos 4 tipos de enseñanza tenemos aquí. Ok, estamos ya casi terminando, tenemos 2 o 3 ideas sueltas más. Primero es cómo utilizaba un rabino las preguntas, ¿sí? Primero, él podía iniciar una conversación con alguien preguntándoles algo, lo más sencillo. Segundo, él podía ayudar a alguien a examinar un concepto. Aun si uno ya sabe la respuesta y tal vez la otra persona la sabe también, si uno le pregunta a otro, pues le hace parar y examinarlo antes de contestar. Entonces, cuando en Mateo 16 están en Cesarea de Filipo, Jesús les dice a los apóstoles, ¿y quién dice la gente que soy yo?
Bueno, Cristo había escuchado eso, no hacía falta preguntar, pero ellos se pusieron a pensar, bueno, algunos dicen como Juan el Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas, y él dice, ¿y ustedes? ¿Quiénes piensan ustedes que soy yo? Y otra vez les hace pensar, y Pedro sale con la correcta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, ok, entonces les hizo pensar y llegaron a una conclusión sorprendente que tal vez les asustaba un poco a ellos, ok. Tercero, un buen rabino usaba preguntas para hacer que una persona se examine a sí mismo. Y este es el caso en Génesis capítulo 3, después del primer pecado en el jardín de Edén, y Dios viene buscando a Adán y Eva. ¿Y dónde están ustedes? Ok, ¿creen que Dios realmente no sabía dónde estaban? Que estaban jugando a las escondidas y Dios no los pudo encontrar. No creo, Dios sabía, pero les pregunta porque Él quiere que ellos piensen, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Y después, un poco más, después en ese capítulo dice, ¿y ustedes qué han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Adán y Eva. Y otra vez, no necesita información Dios. Él está haciendo que ellos se examinen a sí mismos. Wow, ¿qué hemos hecho? Realmente erramos, pecamos, ¿sí? Y ahora, ¿qué va a pasar? Primer pecado, no sabían qué iba a pasar. Eso hace que una persona se examine a sí mismo. Y 4 aquí, a veces uno usa una pregunta para responder a la pregunta de otra persona. Vamos a saltar a Lucas, capítulo 10, versículo 25. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ok, pregunta. Normalmente nosotros tal vez diremos, bueno, estos 5 pasos para ser salvo. Es algo típico para nosotros, ok. Y Cristo dice que es que no sabía la respuesta. Obviamente la sabía. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 2 preguntas parecidas para hacerle examinar otra vez su conocimiento. Y después responde, amarás al Señor tu Dios y tu prójimo. Dice, ok, excelente, bien has contestado. O sea, que casi terminó la conversación. Pero dice el otro, queriendo justificarse a sí mismo, dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, como un juego de ping pong. Ya pregunta, respuesta con pregunta, pregunta y ahora ya pronto otra respuesta con pregunta. Dice, bueno, ok, te cuento una historia. Un hombre fue a Jericó y ahí le cuenta del buen samaritano. Y al final de la historia, ¿qué es lo que dice al hombre? Dice, ok, cuéntame tú, ¿cuál de estos 3 parece que fue el prójimo del hombre? Otra pregunta. Y Cristo sabe todas las respuestas. Esto lo hizo para hacer aprender al fariseo. Y no le gustó mucho, pero Cristo lo había atrapado con esto, con sus preguntas. Así que un buen rabino utiliza preguntas. Otra cosa que hay que tener en cuenta con los rabinos es el yugo, lo que se llamaba el yugo de un rabino. Y brevemente, un yugo no es la madera que se usa para emparejar a 2 animales para trabajar. Eso es literal. El yugo de un rabino fue el filtro que usaba para interpretar las escrituras. ¿Ok? Mostraba cómo él expresaba sus valores y creencias claves. Era el corazón de lo que él quería enseñar y vivir. ¿Okay? Ese fue su yugo, ese filtro, ese corazón. Entonces, cuando vienen a Cristo en Mateo 22 y dicen, ¿y cuáles son los mandamientos más importantes? Y Cristo dice que, preguntándoles, bueno, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Esa fue la clave. Y después en Mateo 11, si siguen conmigo, Mateo 11, 28, él está hablando con muchos ahí
y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, obviamente no está hablando de madera, otra vez, está hablando de la forma en que él interpreta y aplica el corazón de la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Ok? Ese yugo es fácil de entender. Había rabinos con yugos tan difíciles y tan detallados y tenían que hacer esto y el otro y la tradición. Cristo dice, miren, podemos resumirlo todo. Amar a Dios, amar al prójimo, eso es fácil. Ahora, ligera en cuanto a hacerlo, no tan fácil. Es ligera a entender, pero no es tan fácil aplicarlo. ¿Sí? Pero ese fue el yugo. Entonces, cuando un joven o cuando alguien que quería estudiar, cuando iba para probar a un rabino, le preguntaba, ¿cuál es tu yugo? Y así sabría sus valores, ese filtro, el centro de su enseñanza. ¿Ok? Interesante esa idea. Y bueno, la última sección aquí, porque como un rabino, el eje de su enseñanza iba a tener que ver con la ley. Entonces debemos mirar cómo Jesús trabajaba con la ley, qué tipo de relación tenía él con la ley y cómo iba a aplicarla, especialmente después de morir. ¿Okay? Vamos a Mateo 5, 17 en adelante. Dice Cristo acerca de la ley, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí abrogar, en este contexto, según los judíos, significa que yo no he venido para hacerlo más complicado para vivir, para hacerlo más complicado para obedecer, ¿sí? Eso sería malo porque uno impide que la gente responda, ¿ok? Sino lo he venido para cumplir. Y la idea de cumplir aquí es que yo explico y enseño y modelo la ley tan bien que es fácil, o sea, es obvio cómo obedecer, ¿sí? Entonces, no era tanto como que acabar con la ley y después nunca jamás tener que hacer nada en la ley. La idea era que un buen rabino iba a enseñar claramente para facilitar la obediencia, ¿ok? Y después sigue con lo demás. Y obviamente Cristo tiene un alto este concepto de la ley. Su yugo aclaraba y hacía más fácil entender y obedecer la ley. Entonces, en ese aspecto, él dice, mira, cualquiera que enseñe mal y la gente quiebra la ley como consecuencia, ese es muy, muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Sí? Cristo no quiso hacerlo. ¿Okay? Eso nos cuesta un poco porque normalmente hemos venido a este pasaje y hemos dicho, bueno, Cristo vino, cumplió, obedeció la ley perfectamente, ¿sí? No lo abrogó antes de cumplirlo, pero una vez cumplida la ley, ya desaparece la ley y jamás pensamos en la ley. Cuando realmente no es exactamente lo que dice Cristo aquí, ni es lo que vemos, ni en la iglesia que sigue, ¿no? Y me gustaría pues seguir con algunos comentarios breves, muy breves, acerca del propósito de la ley de Moisés, ¿ok? Por un lado fue una nueva cultura para los israelitas cuando salieron de Egipto. No sabían hacer nada aparte del camino egipcio y Dios dice, no hagan eso, lo que hicieron los egipcios, pues, ¿qué hacemos? Es lo único que conocemos. Pues te doy una ley que puede ser tu nueva forma de vivir, tu nueva cultura, ¿ok? Así funcionaba la ley y eso fue bueno, ¿ok? Otros han dicho que el propósito de la ley es mostrar el carácter de Dios por escrito, que Él es santo, que Él es puro, es amante, es padre, es roca,
es pastor, es fiel, es constante, es luz, es fuego y mucho más, ¿sí? Es el carácter de Dios por escrito. Miramos la ley y vemos el reflejo de la persona de Dios. Entonces no es tanto que en la ley misma hay salvación, no es la idea. La ley nos refleja, nos revela quién es Dios, qué tipo de Dios es, y nos invita a ser como Él y conectarnos con Él en una relación de fe y obediencia, ¿sí? Y eso es lo que hacían. La salvación no venía de cumplir con cada detallito de la ley. La salvación venía en conectarse con Dios, que yo soy parte de tu pueblo y tú eres mi Dios. Yo soy parte de la novia de Dios y Dios es el esposo, el marido, ¿sí? Esa imagen. Entonces la ley mostraba ese carácter. También dice Romanos 7:7 que nos hace consciente del pecado, y eso es cierto. Define lo que es el pecado para poder aprender y evitarlo, ¿sí? Y también define las consecuencias. Tal vez son castigos o tal vez son resultados naturales de las acciones que tomamos, ¿ok? Pero la ley no anula la promesa ni el pacto con Abraham. Gálatas 3 habla de eso, de la ley, porque el pacto de Abraham también se basaba en una relación de fe y obediencia con Dios, aunque Abraham no tenía la ley, ¿sí? Pero él tenía esa relación de fe y obediencia, tal cual como la ley también quiere. Y después la ley nos lleva como un tutor, dice Gálatas, que está a cargo de guiarnos a Cristo. Entonces la ley, en toda la ley hay como destellos de quién es Cristo y el Mesías venidero, cómo va a ser ese Mesías. Y si obedecemos o entendemos el corazón de la ley, la justicia, la misericordia, la piedad, etcétera, la relación con Dios por fe, eso nos va a llevar al Hijo de Dios que Él va a mandar después. ¿Ok? Entonces la ley no es satánica. La ley no es villano, como hemos a veces visto en el pasado. La ley tuvo un propósito muy importante en la vida del pueblo de Dios y podemos decir que realmente, ya he dicho estos aquí, podemos decir que está vigente hoy, en cierto sentido, parte de la ley. Ahora, en Mateo 5 vimos que Cristo obedece perfectamente la ley. Él cumple con sus papeles de rey, profeta, sacerdote en su vida. Entonces cumple lo que dice la ley de eso. Cristo ofrece el sacrificio perfecto una vez para siempre y satisface las condiciones de sacrificio de la ley y jamás tenemos que volver a ofrecer sacrificios. Y después parece que en Mateo 12, en Marcos 7, Colosenses 2, habla de que ciertas partes de la ley ya están canceladas, clavadas a la cruz. Reglas, por ejemplo, con la comida, de lavar las manos. Cristo dice, no es el corazón de la ley. ¿Qué es el corazón de la ley? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Y si yo hago eso, mi yugo ya es fácil. Y he cumplido con el espíritu y el corazón de la ley. Entonces, ya como cristianos con Cristo, no somos responsables de cumplir con las leyes civiles de hace 3,000 años que tenían cuando salían. No somos responsables de ofrecer sacrificios. No somos responsables de cortar el pelo o la barba de ciertas formas. Los sacerdotes no tienen que vestirse como hacían y usar el Urim y el Tumim para decidir. O sea, muchas partes de la ley canceló Cristo y ya no están más. No tenemos que obedecerlas. Pero el corazón de la ley sigue en pie hoy, ¿sí? Cristo afirma el corazón en Mateo 5, 37 al 40, como dice, lo más importante, todavía
es amar a Dios y amar al prójimo. Y eso sigue en pie. Y de hecho, con la excepción del sábado, podemos decir que los 10 mandamientos están vigentes hoy también. No queremos hacer ninguno de ellos, ¿sí? Porque todavía tienen que ver con amar a Dios y amar al prójimo. ¿Ok? Espero no haber ofendido a ustedes. Y tal vez, ahora cerrando con este punto, tal vez algunos judíos que escuchaban lo que Cristo hacía con la ley, se ofendieron. Tal vez se enojaron y dijeron, Cristo ya no está siguiendo la ley como queremos. Y para ellos esto fue, vino nuevo, que iba a estallar sus odres viejos. No entraba en esos odres, no encajaba, ¿sí? Entonces Cristo mismo hablaba de eso, que dice, bueno, nuevo vino es para nuevos odres, viejo vino para viejos odres, ¿ok? Eso es cierto. Y Cristo reconoce que en cierto sentido lo que Él trae es nuevo vino y necesita nuevos odres. No dice que hay que deshacer ya de todo del viejo, pero dice este nuevo vino es importante y realmente está conectado con el viejo vino. ¿Ok? Cristo sí rechaza algunas tradiciones, pero no los principios eternos de Dios. Y hay que preguntar, pues, cuáles son esos odres viejos que tal vez están estallándose, ¿no? Si estamos siguiendo con el corazón de la ley, amar a Dios y al prójimo, o si estamos siguiendo más con tradiciones y odres viejos. Hay una palabra interesante en esta historia que he mencionado de Lucas 5, aquí de vino y odres, y la palabra es añejo, ¿no? Y normalmente, a ver, vamos a leer eso, vamos a saltar a Lucas 5, 36. Ok, y yendo hacia abajo dice en 38, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Ven que está conservando partes de ambos. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y fue exactamente el problema que él tenía. Él traía nuevas enseñanzas que realmente eran viejas, por lo menos en el corazón. Y la gente que tomaba de ese nuevo vino, no les gustaba. Me gusta más el viejo, el añejo. ¿So? Y el sentido aquí de esta palabra es algo clásico, algo viejo o clásico, acostumbrado, tradición, estoy cómodo con eso. Cristo dice, reconozco que la gente piensa de esa forma. ¿Okay? Ahora, una cosa aquí es cuando dice el añejo es mejor, el añejo es mejor. En griego, la palabra mejor es Christos, C-H-R-E-S-T-O-S, Christos, ¿ok? El viejo es Christos. Pero miren, en griego, la palabra para Cristo es Christos, C-H-R-I-S-T-O-S, solamente una letra de diferencia, ¿ok? Dice, el viejo es Christos, pero el Christos es mejor realmente que el viejo. O sea que es un cambio de paradigma, es vino nuevo, pero el corazón del vino, el propósito del vino sigue siendo igual. Amar a Dios, amar al prójimo. Bueno, espero que esto les haya sido útil en cuanto a aprender mucho más acerca del trasfondo de la enseñanza de los rabinos y lo que era ser un rabino y tener talmidim, discípulos. Cristo era un rabino judío en todo, ¿sí? En enseñanza, formatos, formas, costumbres, y es útil saber cómo funcionaba para poder entender mejor el texto del Nuevo Testamento. Bueno, gracias por la atención. Vamos a seguir en la próxima clase. Que el Señor los bendiga.